Hola. Buenas. Bien. Pues bueno, voy a ir empezando porque vamos un poco, aquí los tiempos corren. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, todas y todos. Y nada, bueno, yo me llamo César, vengo en representación de Arriba las Ramas, una ONG local de Madrid que trabaja por la reforestación de España, ¿vale? Y vamos a hablar de los bosques frente al cambio climático, transformando el territorio y las ciudades en favor del ecosistema original, porque realmente creemos que esto es lo que hay que empezar a hacer, así que vamos a hablar de ello. En primer lugar, quiero recordar dónde estamos y por qué. Estamos en la cumbre de Chile, cumbre que no se está celebrando en Chile debido a que su población se ha alzado frente a injusticias sociales que revierten de un sistema que durante mucho tiempo ha estado trabajando bajo injusticias económicas, ¿no? Chile fue un experimento político que vivió del extractivismo exagerado y del capitalismo, explotando sus recursos naturales. Y bueno, fruto de toda esa tendencia e inercia, pues tienen un sistema en el que ahora, bueno, pues han tenido que empezar a protestar. Entonces cumbre que además, esta cumbre ya se movió por primera vez, puesto que se iba a celebrar en Brasil, pero el negacionista Bolsonaro decidió no celebrarla y fue Chile quien la cogió. Ahora la cogemos nosotros, dejando sin oír todas esas voces latinoamericanas, indígenas, aquellas voces que no han podido ser escuchadas en esta cumbre. Entonces quiero empezar honorándoles a todos ellos. Además, bueno, vamos a hablar de territorio. Este es el sitio en el que estamos, IFEMA, ¿vale? Una zona industrializada del centro de la península ibérica, que durante más de 1 millón de años ha lucido algo parecido a esto, a una dehesa mediterránea. En este 1 millón de años ya ha habido especies Homo caminando por aquí, ya había el Homo antecesor, y en 200.000 años atrás ya hubo neandertales. Hace 40.000 años empezó a llegar el Homo sapiens y fue hace 12.000 años, cuando el inicio de la civilización, cuando el Homo sapiens empezó a desarrollar su cultura. Aquí, en este territorio, justo donde estamos, vivían las tribus íberas, hace más de 8.000 años, que vivieron en esta tierra pues en torno a unos 5.000 años. Con las invasiones y migraciones celtas, durante casi 1.000 años más vivieron aquí los carpetanos. Después llegaron los romanos, que vivieron también durante más de 600 años en este territorio. Alanos y suevos también llamaron a esta tierra hogar. Después los visigodos, durante un siglo, perdón. Los visigodos estuvieron aquí 300 años más, los musulmanes 400 años, y leoneses y castellanos durante 500 años más, como parte de su territorio, y después, los últimos 500 años, esta tierra ha sido nuestra, los que nos llamamos españoles. Hago este llamamiento porque hasta hace menos de un siglo todos estos pueblos, todas estas gentes vivían de acuerdo a los límites de su territorio. Es hace solamente un siglo cuando hemos empezado a vivir de una manera exagerada, más allá de lo que nuestra propia tierra provee. Por eso quiero honorarles a todos ellos, porque todos ellos somos nosotros, son nuestros ancestros, y quiero honrar esta tierra que también fue suya, por la que murieron y por la que trabajaron. Pues bien, desde hace un siglo, como digo, estamos viviendo en esta cultura loca, en la cultura extractivista. Esta cultura consiste en extraer todo lo que se puede sobre la tierra cuanto antes mejor, sin importar el coste de ello ni la eficiencia, ¿no? Extraemos pues desde materiales fósiles para hacer a partir de derivados del petróleo, el carbón, además de recursos para alimentarnos, para construir, etcétera. Toda esta cultura pues lleva funcionando así durante un siglo, de una manera mucho más acelerada que los procesos naturales de la Tierra, de manera que todos los subproductos que generamos de este extractivismo se lo devolvemos a la Tierra en una manera que ni siquiera no es capaz de absorber. Estamos trabajando en unos sistemas totalmente ajenos a los sistemas naturales del planeta. En este vídeo lo que os quería explicar era los 5 principales sumideros de carbono de la Tierra, ¿vale? Donde se veían pues tanto la atmósfera, los océanos, el suelo, la biosfera y
depósitos fosilizados, ¿no? Que son los 5 grandes sistemas de carbono de la Tierra. Pues bien, estos 5 sistemas han estado funcionando durante millones de años desde que existe vida en la Tierra, de manera que el carbono gira de unos métodos a otros. Nosotros lo hemos roto ese sistema mediante la extracción del carbono fósil que estaba bajo tierra, expulsándolo a la atmósfera para conseguir energía. Esto ha desequilibrado por completo la balanza, de manera que ahora tenemos como subproducto pues el calentamiento global que todos conocemos. Este calentamiento global en España se manifiesta de la siguiente manera. Estudios recientes de este año demuestran que España se va a desertificar en un 75%. Incluso también han dicho que nuestro clima aquí en Madrid, en este territorio, será un clima similar al que tiene la ciudad de Marrakech hoy en día. O sea, vamos a vivir en una ciudad semidesértica. Es por ello que hay que dar importancia al suelo. El suelo es uno de estos 5 sistemas de los que hablaba. El suelo es la base de la vida, ¿vale? He puesto esta pirámide porque es muy importante entender que el suelo realmente es el que contiene la vegetación. Es toda la vida microbiana y todas las bacterias que entran en relación con las plantas las que las mantienen vivas, ¿vale? Y para que veáis una comparativa, por cada vertebrado es necesario que haya 10.000 millones de bacterias y microseres que aporten vida a estas criaturas. Incluso el último informe del IPCC relaciona directamente la acción, o sea, la lucha contra el cambio climático al uso de la tierra, ¿vale? Porque realmente es muy importante. Los árboles y el suelo mantienen un intercambio constante de materia y energía, y es este suelo el que tenemos que cuidar para cuidar a las plantas que salen en su parte aérea, ¿no? Cómo las plantas son realmente las encargadas de secuestrar ese carbono atmosférico y devolverlo a la Tierra. El carbono fósil del que vivimos, el petróleo y el carbón, realmente fueron plantas y microorganismos, y organismos orgánicos en un momento de su vida, ¿no? Entonces es realmente mediante el CO2 como las plantas fijan el carbono, cómo las plantas lo materializan en su propio cuerpo. Un árbol es un montón de carbono materializado. Entonces las plantas son una herramienta muy potente contra la lucha contra el cambio climático, realmente la más potente que conocemos, ¿vale? Y esto es un poco la relación que hay entre la parte aérea y subterránea, ¿no? Para que entendáis todo el importante ecosistema de vida que hay bajo tierra y que está fijando carbono constantemente. De lo que estoy hablando realmente ya está demostrado. Hay muchos estudios, este desde la Universidad de Zúrich que ha salido este año, y en el que demostraban que si reforestamos España hay espacio para, España, el mundo, hay espacio para 1,2 billones o trillones de árboles. Podríamos incluso reducir con el modelo de vida que tenemos hoy en día incluso una década el cambio climático. Si todo eso lo añadimos a cambiar otros modelos, pues realmente las plantas suponen una verdadera lucha contra el cambio climático, y aquí pues tenemos un poco los modelos de hacia dónde podemos dirigirnos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? De hecho, este mismo equipo realizó esta herramienta virtual que os recomiendo, que es un mapa del planeta Tierra en donde se puede reforestar. Ellos han eliminado las zonas las ciudades, las zonas de cultivos, las zonas que ya son bosques, y han mapeado todo el planeta buscando zonas donde sería recomendable empezar a trabajar. Entonces, este es el mapa de España, pero viene el mundo entero, y hay mucho espacio, mucho sitio que requiere de nuestra acción. Estas ideas no son originales, ya hubo muchas personas que han pensado en que los árboles es la mayor herramienta contra la lucha contra el cambio climático. Una de ellas es Wangari Maathai, es una persona que ha inspirado mucho Arriba las ramas. La consideramos un poco fuente de inspiración. Ella es una mujer keniata, para quien no la conozca, que fue una activista medioambiental que empezó su movimiento de Green Belt Movement para repoblar Kenia y detener la desertificación del país. Kenia
como otros países, pues siguió la estela colonial de extracción y destrucción de su territorio. Entonces ella en su propia vida se dio cuenta de que se estaba empezando a desertificar. Para ello empezó a empoderar a las mujeres y a su comunidad, especialmente todo mujeres, para empezar a repoblar árboles, porque era cosa de hombres. Y entonces, bueno, fue una intelectual, profesora de universidad, primera doctora del este africano, primera mujer africana premio Nobel y llegó a ser presidenta de Kenia. Entonces es toda una figura muy importante. Es por ello que aquí surge Arriba las Ramas, que es la organización con la que venimos hoy en representación, por la que hemos conseguido este espacio en la cumbre. Y esta organización nace hace 4 años, inspirada por Wangari Maathai, por ARBA, que es otra asociación española de reforestación, también por el trabajo del bosque animado, del que le tomaron el nombre, es el lema del programa. Y bueno, la idea era enfocar la organización desde un enfoque, además de todo el amor por la tierra y la custodia del territorio, desde un enfoque ecofeminista. Entonces, teniendo mucho más apreciación por el cuidado de las personas ligadas al cuidado del territorio y de las generaciones. Entonces, aquí surgió la organización, que tiene 3 principales proyectos manifestados en territorio. Están estos 3 bosques, o inicio de bosques, bueno, ya son bosques, que está el bosque de Bilio, en León, que está dedicado a una persona fallecida por la que lleva su nombre, el bosque comunero de Encinillas, un pueblo de Segovia que no tenía ni una encina a pesar de llamarse Encinillas, y el corredor ecológico del sureste, que es un proyecto aquí en Madrid del que hablaremos un poco más adelante. Además, desde Arriba las Ramas se gestiona todo esto siguiendo el modelo de custodia del territorio, ¿vale? Que es una lucha activa respecto a la despoblación y el abandono rural. La custodia del territorio es una figura recogida en la Constitución española desde el 78 y consiste en un modelo, en un contrato entre propietarios de la tierra y gestores de ella, con un enfoque medioambiental para aquellas personas que realmente quieran cuidar la tierra. Estamos hablando de tierra y nosotros realmente vivimos en algo que cada vez tiende más a esto. Vivimos en ciudades. La humanidad se está concentrando en ciudades. O sea, estamos dejando de lado nuestro territorio y el abandono de la zona rural por la zona urbana. En los últimos datos de las Naciones Unidas, en el año 2019, el 55% de la población ya vive en ciudades. En Europa es el 74% y en España todavía más, el 79%. Pero esa tendencia no va a parar ahí. En 2050, 2/3 de la población mundial vivirá en ciudades, teniendo en cuenta que la población mundial será cerca de los 10.000 millones para entonces, ¿no? Entonces empezamos a vivir en entornos más parecidos a eso, termiteras de acero y hormigón en las que vivimos, que realmente dependen de un territorio. Ese es también el engaño en el que vivimos en las ciudades. Tenemos una huella ecológica gigante. Una ciudad tiene un área de influencia mucho más grande de lo que ella abarca. Requiere un montón de materias primas, un montón de tierra para alimentos, un montón de recursos marinos, de recursos energéticos para abastecerse. Eso es una cicatriz que le estamos generando a la tierra en nuestra manera de vivir desde las ciudades. De hecho, es tan importante que, bueno, según el Global Footprint Network, analiza un poco la huella ecológica que tienen los habitantes de cada país. En el caso español, digamos que por cada hectárea de terreno que tenemos, un español utiliza entre 3 y 4 hectáreas extra para sostener la vida que tenemos. Por lo tanto, es insostenible. No estamos viviendo de acuerdo a los límites de nuestro territorio, como todas aquellas civilizaciones que han pasado por aquí anteriormente. Pero bueno, seguimos aceptando nuestro modelo de vida, vivimos en ciudades, tenemos trabajos, estamos fomentando todo ese juego económico por el que funcionamos, ¿no? El que hay que generar economía. Y realmente está pareciendo estar demostrado que tampoco es que sea muy efectivo. Al fin y al cabo, cada vez hay más enfermedades, vivimos en ambientes pues, muy estresantes, depresivos, contaminantes, ¿no? Y de hecho esto no lo digo yo, lo dice incluso la Organización Mundial de la Salud. O sea, parece ser que la gente que nazca en este siglo, su proceso vital va a acarrear muchos más problemas de los que tenemos hasta ahora, ¿no? Debido pues, a enfermedades respiratorias, como este es el caso de Delhi, donde ya es irrespirable el aire. Es impensable que no pueda respirar. Cuéntaselo a una civilización de hace 100 años tan solo, ¿no?
o donde van a aparecer pues, nuevas enfermedades debido a mosquitos, debido a bacterias, a contagios. O sea, nos estamos exponiendo a muchas cosas debido al cambio climático, por no hablar de los efectos emocionales, los efectos sensoriales, sensitivos, ¿no? Ya se habla de la solastalgia, que es la enfermedad relacionada a la ansiedad provocada por el cambio climático. Mucha gente entiende, sobre todo las generaciones jóvenes, que a lo mejor no se pueden reproducir debido a que no quieren traer a alguien a este mundo, ¿no? Esto se llama ecoansiedad. Ya está registrado. También hay el trastorno de déficit de naturaleza, y estos son trastornos que existen, que son reales. Greta Thunberg, la archiconocida activista climática, ella misma padeció una de estas ansiedades, ¿no? Por la que dejó de hablar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual hay que volver a lo natural, habrá que volver a lo lógico, ¿no? Ya desde la cultura japonesa, desde hace varios siglos, ellos hablaban del Shinrin-yoku como la técnica de darse un baño de bosque, de entrar en contacto con la naturaleza. Esto ha sido estudiado científicamente también por Kim Lee, que lo tiene publicado en un libro por más de 30 años, y parece que muchos más científicos le dan la razón. Nuestra naturaleza está hecha para vivir en relación precisamente con la naturaleza. Es así como nos expresamos. Esto también se llama biofilia, que bueno, lo empezó a investigar un psicólogo y filósofo, Henrik Fromm, en los años 70, y igual se ha ido descubriendo que es cierto que nuestro ser vive más feliz cuando está en relación con un entorno natural. Entonces necesitamos darnos unos baños de bosque más de vez en cuando, ¿no? Y además esto entra en resonancia con lo que dice el mundo médico hoy en día, la salutogénesis. Es aquel enfoque médico por el cual hay que empezar a cuidarse y dar bienestar a lo que necesita el ser humano, a lo que necesita nuestro cuerpo y nuestra mente. Y esto está directamente ligado a los espacios. Si esto es tan positivo, ¿por qué no vivimos ya en entornos así, no? Parece que tenemos que tener ciudades llenas de verde, llenas de vida, ¿no? Bueno, pues todavía esto que parece un poco apocalíptico realmente es hacia donde tenemos que tender. Esto es la ciudad de Londres en un montaje, ¿no? Y es por ello que desde Arriba las Ramas se está potenciando esta idea, ¿no? Para ello se planteó el cambio de paradigma jardinero, ¿vale? En Arriba las Ramas creemos que hay que realmente introducir el bosque en ciudades. El cambio de paradigma jardinero, esto es una propuesta de Arriba las Ramas que, bueno, pues se manifiesta en dos formas, desde un manifiesto propiamente dicho de intenciones, que es un documento, y el otro es realmente unas medidas para empezar a actuar en la ciudad introduciendo metodologías que favorezcan la vida natural, ¿no? Los ecosistemas originales. Pero en esto tampoco somos únicas. De hecho, estamos aquí hablando un poco en voz de unas compañeras de Chile que iban a asistir a su cumbre, pero no pudieron hacerlo. Por lo tanto, como estamos hermanadas con ellas, vamos a leer un comunicado que nos han mandado para esta cumbre, que querían expresarse. Y ellas también promueven una ley de arbolado urbano para todo el país de Chile. Entonces os voy a leer su comunicado, que va dirigido a la ministra de Transición Ecológica chilena, que es realmente la máxima responsable de esta cumbre. Entonces os leo así: como agrupaciones y organizaciones sociales y ambientalistas de diferentes regiones reunidas a través de esta red que tiene como propósito la promulgación de una ley de arbolado urbano para Chile, a raíz del descontento social de casi la totalidad de los ciudadanos del país y del cual somos parte, queremos decir lo siguiente: el desarrollo de una nación se mide, sobre todas las cosas, por la felicidad de sus habitantes. No hay felicidad más grande en nuestros mundos que ser escuchados, considerados, valorados, respetados y queridos, sin diferencias ni exigencias de ningún tipo. El desarrollo de una nación se mide también por la existencia de un tejido social fuerte, que invierte y distribuye equitativamente su patrimonio en bienestar público como salud, educación, trabajo, participación, recreación y en todo lo esencial para la realización personal de cualquier ser humano.
Del mismo modo, en el desarrollo de cualquier nación es determinante la justicia, la confianza de las instituciones y, por supuesto, la honestidad de nuestros gobernantes. Una nación desarrollada se preocupa, además, no solo del bienestar de sus habitantes, sino también de la preservación de sus recursos naturales, del medio ambiente y de las ciudades en que vivimos, porque la belleza y riqueza de nuestro entorno incide sin distinción alguna en la calidad de vida de todos. Cuando una sociedad es verdaderamente desarrollada, cooperamos todos en su construcción y no en su destrucción. Por todas estas cosas decimos basta a la forma de pensar de nuestros gobernantes y políticos, en donde su mezquina ambición, codicia y escasa preocupación por el otro ha generado privilegios individuales en un pequeño grupo que lo tiene todo. A ese tipo de emoción que ha promovido en nuestra sociedad la competencia, el consumo, el abuso, la corrupción, la injusticia y la violencia, debemos darle fin. Desde nuestra vereda seguiremos aportando con nuestros conocimientos y pasión hacia un país con desarrollo verdadero, en donde podamos disfrutar de nuestras ciudades con más árboles, más verdes y, en definitiva, más sostenibles. Por ello, solicitamos ipso facto una ley de arbolado urbano para Chile. Este es su comunicado. Gracias. Bueno, un abrazo para nuestras hermanas chilenas. Y bueno, pero ahí no queda todo. Todo esto lo que significa es infraestructura verde, es lo que queremos generar. Yo, bueno, soy ingeniero civil de infraestructuras precisamente, y a lo mejor esto no sería mi tema, pero es que realmente lo es. La infraestructura verde es una figura legal que aparece en la ley. Consiste en cohesionar todo el territorio, cohesionar esas diferentes poblaciones ecosistémicas que están aisladas y que necesitan de su interdependencia, porque todos tenemos una interdependencia territorial. Entonces hay que potenciar esa unión entre los territorios, tanto en su lado verde, en su lado de superficie terrestre, como en su lado azul. Los ríos son grandes cohesores de infraestructura verde de manera natural, y tenemos que seguir potenciándola. Basta de aislar poblaciones naturales. Entonces, de cara a ello, existen otras maneras de manifestarlo, como los anillos verdes o los Green Belt, que, pues, por ejemplo, aquí en España el caso de Vitoria es el más conocido, pues porque, bueno, ya hace tiempo que idearon su infraestructura verde. Y bueno, en el caso del Reino Unido, para que veáis un poco cómo proyectaron áreas alrededor de las ciudades que, además de suponer territorio para permitir la vida a las criaturas salvajes, bueno, pues también es zonas de cultivo y zonas donde se pueden desarrollar los ecosistemas. Además, esa infraestructura se puede manifestar de otras muchas maneras. Seguimos diciendo que hay que devolver esto a la ciudad. Está el archiconocido ejemplo del Bosco Vertical en Milán, donde, bueno, pues ese par de edificios representa una superficie de varias hectáreas de bosque vivo, ¿no? Hectáreas que además de filtrar el aire, pues generan un valor para el ecosistema local. O el ejemplo de Singapur, de los Gardens by the Bay Park, que también son estructuras que fomentan la vida, que las plantas crezcan sobre ellas y de acuerdo al territorio. Este ejemplo no es nuevo, las grandes capitales del mundo ya lo están entendiendo, ¿no? Este es el ejemplo del High Line de Nueva York o del Promenade Pointe de París, donde están potenciando generar estas infraestructuras verdes no solo para la vida salvaje, sino para el propio ser humano, para aquel baño de bosque del que hablábamos, ¿no? Necesitamos estar en contacto con entornos verdes y vivos. Es por ello que también necesitamos medios de transporte que vayan a acuerdos así, las vías verdes, las vías ciclistas. Hace falta reconectar y movernos de otra manera. La bicicleta realmente es un símbolo revolucionario para cambiar el mundo. Estamos dejando atrás el siglo del coche y de la individualidad tóxica para cambiar hacia el siglo de las bicicletas y de la revolución colectiva y saludable, ¿no? Entonces, todo ello, además, siempre teniendo en cuenta el guiño hacia el ecosistema natural. Os he puesto este ejemplo porque es del paisajista Ignacio Solano, que él trabajó en este proyecto en Colombia, en Bogotá, donde, bueno, pues decidieron poner unos jardines verticales, una cubierta vertical en un edificio. Él preguntó a las autoridades respecto a un colibrí en concreto que está en peligro de extinción, y dijo: ¿de qué se alimenta? Bueno, parece que solo se alimentaba de una planta en particular que estaba también amenazada debido a la destrucción del ecosistema. Bueno, pues ellos decidieron cubrir toda la fachada del edificio con esa planta, y hoy en día este edificio es el mayor santuario de ese colibrí
que existe. O sea, en el corazón de la ciudad hay una especie en extinción que vive felizmente, ¿no? Porque tiene de qué alimentarse. Por eso hay que dar paso a que penetren todas estas fuentes de vida que nos ayuden a sostener nuestra manera de vivir. Necesitamos que los polinizadores vuelvan. Los polinizadores son los que nos ayudan a mantener nuestros cultivos, ¿no? Y además de especies que forman parte del todo, del conjunto del ecosistema. Ese ejemplo es, por ejemplo, una garza que ahora vive en Madrid Río, una vez naturalizado, ¿no? Y bueno, estamos en un periodo de oportunidad. Lo que hacemos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Este mural está aquí en Lavapiés. Y bueno, realmente lo traigo a consecuencia porque, como hablaba al principio, tenemos que empezar a vivir dentro de unos límites de nuestro territorio y tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. Nuestro modo de vida afecta al territorio. Entonces ahora tenemos una oportunidad fantástica. Tenemos el precedente marcado por las Naciones Unidas de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo esto ligado a volver a traer vida a nuestro entorno. Entonces hagámoslo, ¿no? Hay muchas maneras de manifestarlo. En una ciudad ideal, esto es como viviremos, una ciudad en la que viviremos saludables, nos moveremos de una manera mucho más acogedora, los seres humanos interactuaremos entre nosotros de una manera mejor, habrá espacio para producir alimentos, para producir materias que podamos utilizar. Entonces, esta es la visión que tenemos que llegar a entender de cara a diseñar nuestras ciudades y a transformarlas. En esa línea, desde arriba a las ramas, ya llevamos tiempo. Por ejemplo, este es el proyecto de Savia Solar que tenemos con EcoO, en el que por cada generador eléctrico, bueno, por cada panel solar fotovoltaico que se instale, ellos hacen una donación para plantar árboles, ¿vale? Entonces aceleramos ese proceso, empezamos a utilizar energía limpia a la vez que generamos más bosque necesario, ¿no? También las ciudades presentan todo un abanico de oportunidades para producir alimentos, ¿vale? Las ciudades tienen que verse como organismos vivos y llenos de vida. La agricultura urbana no solo tiene beneficios directos en reducir la huella de carbono del alimento que llega, sino que genera muchísimos más respecto a cómo interactuamos con nuestros vecinos, a nuestra actividad física, a nuestra salud, al conocer lo que comes y comer de algo que tú has cultivado de una manera mucho más saludable y así reducir nuestra enorme huella de carbono. Estamos en un proceso de descarbonización, esto es hacia lo que tenemos que ir y este proceso solamente va a ser viable mediante una economía circular, de cercanía y colaborativa. La transformación es posible si tenemos en cuenta que el desarrollo sostenible requiere de esas tres patas equilibradas, de un equilibrio social, o sea, de una justicia social, una justicia medioambiental cosida con un equilibrio económico, ¿vale? Es por ello que todas estas plantas de las que hablo también pueden formar parte de nuestra vida, objetos cotidianos, volver a los orígenes, empezar a consumir tejidos sostenibles, ¿no? La industria textil son uno de los mayores contaminantes del mundo. Bueno, pues hay una solución que ya llevaba sucediendo miles de años, ¿no? Lo mismo que la materia que utilizamos en nuestros bienes diarios. Hay desde platos, cubertería hechos de madera, de tejidos o incluso la esparta o la tocha, ¿no? Que eran plantas que se han utilizado pues toda la vida. Hay que volver a todo ello de una manera más inteligente. Además tenemos la opción de las fuentes de energía. Están muy de moda las calderas de pellet que se puede utilizar de materiales de producción sostenible, ¿no? O incluso nuestros propios desechos, se puede hacer bioetanol que puede convertirse en combustible para los vehículos, etcétera. Luego ya si entramos en el mundo de las algas, que también es un vegetal, pues tenemos la posibilidad de hacer bioqueroseno, que poco se habla hoy en día de él, pero realmente, como yo lo veo, es la fuente que podrá impulsar los aviones en el futuro, ¿no? Y estos son plantas de bioqueroseno en las que el balance es cero, tanto carbono absorben esas algas en su proceso de vida y una vez lo transformas en queroseno y diésel, pues puede ser utilizado como el de hoy en día. Es imitar a los procesos que ha llevado la naturaleza durante millones de años, nosotros los podemos hacer artificialmente, ¿no? Además, la vegetación tiene muchas posibilidades como material de construcción.
En España apenas la utilizamos, pero en otros países ya se plantean hacer rascacielos. Bueno, ya están hechos rascacielos a base de construcción. Si empezamos a gestionar nuestro territorio de una manera diferente, podemos utilizarlos de esta manera. Por suerte la técnica ha avanzado. Ahora con el cross-laminated timber, que es una manera de prensar y de fabricar manera prensada, es más resistente que el hormigón, resiste al fuego, que son todos esos miedos que teníamos respecto a construir con madera, y realmente secuestra carbono. O sea, esta madera es carbono atmosférico que se consolida, y si construimos con ella y volvemos a plantar, es carbono que estamos quitando de la atmósfera y poniendo en nuestros hogares. Además, bueno, es adaptable a cada territorio. En Asia, pues construyen con bambú, porque es lo que tienen allí. Aquí en España, en el entorno de la bioconstrucción, ya está muy avanzado construir con paja y arcilla, y de hecho es una ventaja térmica, acústica, ecológica. O sea, cuanto más se investiga y se desarrolla, más nos damos cuenta que parece que hay más ventajas, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto de la construcción? Bueno, quería poner que en España también se puede cultivar árboles. Un ejemplo es una empresa alemana que cultiva aquí en Cataluña, y ellos, bueno, pues viendo zonas abandonadas de tierra, decidieron empezar a cultivar. Estos árboles se utilizan para la construcción, y en apenas 8 años llegan al diámetro de ese anillo que tienen ahí, para empezar a utilizar esta madera en la construcción. O sea, es un modelo que puede ser, y es apenas un prototipo, es un modelo que puede ser exportable. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque la construcción, que ha sido el motor económico de este país durante mucho tiempo, realmente es una fuente increíble de emisiones. Tan solo la creación de cemento, que es la base del hormigón, es el 8% de las emisiones mundiales, sin hablar del acero, del ladrillo, etcétera, que todo requiere de grandes hornos y de grandes combustiones para generarse, ¿no? Y este es el consumo mundial de cemento en estos años, que aunque se ha estancado, es inadmisible. Entonces, realmente esto de lo que estoy hablando es una solución ligada a nuestro territorio. Se puede construir con madera. Bueno, estos son los 44 edificios en alturas que se han hecho este último año en el mundo, ¿no? No hay ninguno español, pero ya hay muchos países que están entendiendo esto. Es así, tanto es así que bueno, ya hay una alianza de ciudades que están empezando a reverdecer su territorio, ¿no? Este es el Tree Cities of the World, que es un programa promovido también por las Naciones Unidas en su formato de la FAO, y que intenta generar alianzas entre ciudades para empezar a reverdecer y generar mayor infraestructura verde. En un futuro veremos esto natural, viviremos mejor, se supone, es el único camino que tenemos, ¿no? Tendremos que empezar a vivir así, más acorde a nuestro territorio, más acorde a nuestras necesidades. Tanto es así que es probable que cambiemos tanto el territorio que en un futuro veamos los cementerios así. Esto que estoy hablando quizá es muy avanzado, ¿no? Pero realmente es una tendencia global que también es mirar un poco hacia el pasado, ¿no? Esto es acumular materia orgánica en cajas. Y bueno, de lo que estoy hablando es que hay proyectos que ya existen. Esto es el proyecto en Norteamérica de Burial Pod, en el que ya se plantean, muchos seres humanos quieren ser árboles, devolver su materia a la tierra, porque no tiene sentido quemarla y generar emisiones, y tampoco tiene sentido meterla en una caja de hormigón y generar espacio inútil en la ciudad. Entonces, igual, volver a los orígenes tiene mucho más sentido, ¿no? Además, ya hasta tal punto están avanzando en esto que incluso en el estado de Washington, en Estados Unidos, ya han impulsado una ley para generar compost. Dan un paso más para allá. Puede ser compostable, puesto que tu materia orgánica puede dar vida a otra materia orgánica y entrar en ese juego. Este es el proyecto de Urban Death Project, en el que es una compostera humana gigante. Suena muy barbaridad, pero bueno, tiempo al tiempo. Y bueno, tanto es así que, oye, a lo mejor tenemos una oportunidad aquí en Madrid. Aquí hablaba justo precisamente, ese espacio, esa fotografía antes de ayer, hablaban los representantes del ayuntamiento que quieren tener un árbol por cada madrileño. Bueno, pues oye, mira, a lo mejor también es una manera de manifestarlo. Porque, bueno, sabéis que en Madrid se plantea este bosque metropolitano, por lo tanto es una verdadera oportunidad para empezar a trabajar. Pero hasta que las autoridades avancen con esto, nosotros vamos a presentaros
nuestra propuesta que os va a contar mi compañero Manu sobre el corredor ecológico del sureste, ¿vale? Que es donde Arriba las Ramas está trabajando. Vale, gracias César. Bueno, muchas gracias César, la verdad es que poco que añadir después de una charla tan completa y tan interesante. En primer lugar, daros las gracias también a todas vosotras por asistir y por vuestra atención. Y nada, comentar brevemente eso, que pensamos que los árboles y las plantas en general tienen que estar en la agenda tanto del ecologismo como de la sociedad en general, porque son la principal herramienta, como ha dicho César, que tenemos para la lucha contra la crisis climática que padecemos. Y como en Arriba las Ramas pensamos que el camino se hace caminando, y bueno, prueba de ello es el lema que tenemos aquí en la COP este año, que es tiempo de actuar. Pues eso, nos lo hemos tomado en serio, pensamos que realmente es tiempo de actuar y actuamos plantando. Esta es nuestra manera de actuar, plantando, y al mismo tiempo ya no solo generamos o facilitamos que las plantas aporten ese beneficio, ¿no?, a la sociedad y al medio, sino también, aparte de los beneficios que aportan las plantas, generamos educación o facilitamos la educación ambiental tanto a generaciones futuras como a las que ahora ya toman decisiones. Y bueno, y también nos sirve de difusión para proyectos como el del corredor ecológico. Actualmente esto se usa como escombrera y como campo de maniobras del Ministerio de Defensa, pero en realidad, bueno, aquí tendríamos la casa de campo y aquí el curso medio del río Guadarrama. Esto es una escombrera gigante hoy en día. Bueno, pues sería un corredor ecológico que fomente toda la biodiversidad genética, etcétera, de las especies, pero además también sería un dinamizador económico, ¿no?, de ocio verde, y aparte todo el valor social y cultural que nos aportaría. Pero bueno, un poco para promover ese proyecto, etcétera, hacemos plantaciones populares, y la próxima es este mismo sábado, a la que estáis todas invitadas. Plantamos siempre planta autóctona, pequeñita, para que se adapte al campo. Os invitamos tanto a esta plantación como a las futuras que hagamos, y nada, y poquito más que añadir. Arriba las ramas. Gracias. Y bueno, tenemos un poquito de margen, por lo que podemos abrir el tiempo de preguntas si a alguien le apetece comentar algo o charlar de alguna manera. No sé, un poco de prisa porque nos apretaban con el tiempo, y ahora si alguien quiere participar. Sí, mira, por allí. Venga. Solamente comentaros, yo no he escuchado todo desde el inicio, pero que sabéis de la gran bellotada, ¿no? ¿Está ahí dentro de la presentación? Sí, el proyecto de la gran bellotada ibérica, ¿no?, te refieres. Sí, conocemos personalmente a la persona que lo ha promovido por plantaciones anteriores en las que habíamos colaborado y tal, pero sí, participamos de pleno en ella. Participábamos antes sin saberlo, ¿no?, haciendo plantaciones y ya, pero bueno, una vez que salió este proyecto lo hemos apoyado, lo hemos difundido, y las plantaciones que ya hacemos y que de alguna manera ya contribuían a llevar este tipo de proyectos a cabo, pues directamente ya las incluimos. Por ejemplo, una sería la del bosque comunero de Encinillas. En este proyecto lo que hemos hecho ha sido producir con bellotas de la zona, producir la planta en el pueblo, con la gente del pueblo, cuidarla durante todo el año, y una vez que ya tiene el tiempo suficiente y se ha desarrollado lo suficiente, la sacamos al campo. Es decir, participamos en la gran bellotada ibérica, pero transmitiendo todo lo que significa, es decir, un empoderamiento popular, haciendo ver a la gente que los recursos los tiene su campo, el poder lo tienen ellas, y que si queremos, podemos. O sea que... Esto es una manera de participar, es una manera masiva de participar, es otro enfoque, pero creo que especialmente para los niños es una herramienta didáctica también muy interesante. Comentar solamente eso. Lo consideramos muy interesante porque requiere muy poco, es decir, puedes hacerlo en grupo, pero puedes hacerlo de manera individual, ir al campo, sembrar tus bellotas, subirlas a la web, etcétera. Es decir, hay muchas veces el primer paso es el más difícil, ¿no?, el cómo empiezo, qué hago,
Y en este proyecto es tan simple, es tan sencillo, que si no lo haces es porque no quieres. Entonces, y además te dan toda la información técnica, ¿no? Lo que comentabas, la verdad es que está bastante bien. Sí que es verdad que hay algunas opiniones científicas, ¿no? De, bueno, a ver si vais a sacar ahora 3 millones de árboles en donde no tienen que estar, bla, bla, bla. Ojalá sea ese el problema. Ojalá sea ese el problema en España, que tenemos más árboles de los que podemos mantener o que han ocupado una superficie que no les corresponde. Ahora mismo el problema es todo lo contrario. Tenemos una desertificación que avanza por el sureste de una manera galopante y que solo se frena con árboles, como nos demostró Wangari Maathai. Entonces, ojalá que el problema sea, ojalá que la comunidad científica que opina en contra de este proyecto tenga razón. Me encantaría que la tuvieran, que hubiera tantos árboles que tuviéramos que gestionarlos. Yo solo quería saber si sabéis qué es lo que está pasando en la zona de la Venta La Rubia, que salía en la fase 2, que empecé a ver que fueron con maquinaria, empezaron a allanar el terreno, los escombros y todo, y no sabía qué era lo que pasaba. Vale, muy breve, perdonad. En la Venta de la Rubia, justo hicimos una plantación ahí en febrero del año pasado. Además esos camiones ya no solo es que estén echando tierra, sino que es que encima lo echan en un ecosistema protegido por la Unión Europea, es decir, los retamares. Y todo eso pertenece pues a movimientos y a obras básicamente que suelen venir de la administración, o bien por el Ministerio de Defensa, o bien por los diferentes ayuntamientos de la zona. No nos dan la información porque la información es poder, cuando la preguntamos no nos la facilitan, entonces en nuestra mano lo único que está es documentar todo ese vertido ilegal y denunciarlo. Entonces esa es nuestra manera de trabajar, documentar, denunciar y por otra vía, de manera paralela, seguir plantando. Ya, perdonad, claro, nos quedamos, vamos a hacernos un selfie. Pequeñas acciones, hasta pues si tengo una hoja, pues escribir en sucio por el lado, o sea, pequeños detalles, todo lo que pueda reducir materia y reducir consumo. ¿Qué opinas? ¿Cómo está el tema del cambio climático? ¿Crees que hay un compromiso real? ¿Nos vamos todos al carajo en 10 años o cómo lo ves? Creo que falta compromiso, no es un compromiso real, pero también creo que no nos vamos a ir al carajo en 10 años. ¿Qué opinas de figuras como Greta, que van a venir aquí mañana y que están yendo por todo el mundo difundiendo un mensaje muy contundente? Pues a mí Greta la verdad que me encanta. Dirán todo este tipo de teorías conspiranoicas, etcétera. Igual, mira, si alguien le patrocina, es que perfecto, porque su mensaje es tan maravilloso y es tan honesto, y cuando la ves hablar se la ve una honestidad que ni políticos de gran altura tienen y un discurso que le sale tan de dentro, que estoy súper orgulloso de que su figura exista y de que haga lo que está haciendo. Que se atrevan a empatizar con dentro de 3 generaciones y si realmente entienden el peso y el calado de lo que están haciendo.